Es un privilegio para mí, delante de ustedes, hermanos, poder compartir la palabra de nuestro Dios. Una semana más, o como usted lo quiera ver, una semana menos, ¿verdad? Pero bendecidos estamos en Cristo Jesús, porque todas las promesas espirituales están en Él, hermanos. Y agradecidos con Dios, quien nos da la vida, la salud y la oportunidad para estar aquí. Espero que hayan tenido una bonita semana y hoy estamos acá para glorificar el nombre de Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras y seguir perseverando en esa instrucción de Dios que a través de su palabra tenemos. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Dios Padre, gracias una vez más como iglesia, por el privilegio de poder adorarle. Muchos hoy tal vez quieren estar en este lugar, condiciones físicas no les permiten estar acá. Hoy usted nos ha dado ese privilegio. Vinimos con toda la disposición, Señor, de glorificarle a usted y de llenarnos más de su palabra viva y eficaz. Oramos, Señor, para que cada corazón aquí representado sea lleno de su palabra, sea motivado, Señor, sea exhortado y seamos fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que este sermón cumpla el propósito por el cual se ha preparado y se expondrá. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. La prueba de Abraham. Génesis capítulo 12. Hermanos, hay una palabra, ¿verdad?, que tiene un significado muy grande en el en el Antiguo Testamento, que lo vamos a observar hoy, así como en el Nuevo Testamento, que es la fe, ¿verdad? Y la fe bíblica, hermanos, se demuestra mediante una profunda confianza y obediencia en la palabra de nuestro Dios. Y Él, hermanos, hemos venido observando, es Él que siempre cumple, es Él el que no abandona, ¿verdad? Es Él el que nos ha llamado, es Él el que está en nuestros descensos de la vida, como le pasó a Abraham ahí en Génesis capítulo 12. Es Él el que nos restaura, es Él el que pelea por nuestras batallas. Pero la fe bíblica, hermanos, es aquella que se demuestra con obediencia a la palabra de nuestro Dios. Esto es una profunda confianza, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Por eso es que el objetivo, hermanos, de este sermón bíblico es que podamos entender a través de la vida de Abraham, en este caso en Génesis capítulo 22, que Dios prueba esa obediencia nuestra. Dios prueba esa confianza y esa seguridad y esa convicción nuestra en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para revelar, sí, nuestra confianza, para revelar lo que Él ya sabe que está en nuestro corazón. Dios no nos prueba, ¿verdad?, porque quiere descubrir algo. No, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Y hay que entender algo sumamente importante con respecto a la prueba. Recuerde que con respecto a la prueba, muchas veces eso se relaciona con una tentación. Recuerde que la tentación no viene de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo ansioso y carnal es atraído y seducido. Nos dice el hermano de Jesús ahí en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Usted lea el capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta de esto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esos deseos ansiosos que batallan con nuestra alma, ¿verdad? El pecado, lo que infringe la ley de Dios, aquello que nos separa de Dios. Cada uno es tentado por eso. Pero cuando hablamos de prueba, estamos hablando
de una instrucción de Dios antes presentada, que ahora sí viene en el desarrollo y en el transcurso de nuestra vida. Si lo creemos, lo vamos a hacer, sea cual sea lo que tengamos que hacer, porque hay una instrucción de Dios. Por eso hay que entender lo que es la fe bíblica. Recuerde que el escritor a los Hebreos nos menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted y yo leemos Hebreos capítulo 11, nosotros nos vamos a encontrar el pasillo de la fe, llaman algunos. ¿Cuántos hombres de Dios como usted y como yo que recibieron una instrucción de Dios y por la obediencia a esa instrucción de Dios vencieron, conquistaron? Dios les dio el triunfo. Por eso cuando usted sigue leyendo hasta el versículo 6, nos dice el escritor a los cristianos judíos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Obviamente, la fe bíblica, hermanos, viene en primera instancia a través de esa instrucción de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres y a los profetas, ¿verdad? Hoy nos está hablando a través de su Hijo. Recordemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, Él preparó a santos hombres de Dios, los equipó, ¿verdad? Les prometió el Espíritu Santo después de su ascensión al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ellos fueron investidos de ese poder y las instrucciones, los mandamientos apostólicos que ellos transmitieron son las instrucciones que Dios les dio. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13, ellos dicen que ni siquiera tenían que pensar lo que iban a decir cuando estaban al frente de la audiencia, porque en ese mismo momento se les iba a revelar. Lo que estoy llevando a través de esto, estamos viendo cómo es que viene la fe a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de explicar o tratando de expresar. He mencionado que Jesús llamó a los 12 apóstoles, los preparó, les prometió el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos lo que expresaron fueron las palabras de Dios. Por eso es que en su contexto ellos no tenían la Biblia, ¿verdad? No tenían la palabra de Dios literalmente escrita. En ese momento, Dios, el Espíritu Santo, les guiaba a toda la verdad y se expresaban y comunicaban lo que Dios quería que la audiencia escuchara, lo que Dios quería que su pueblo escuchara y se edificara, porque ahí es donde viene la edificación, a través de la palabra de Dios. Entonces, la fe bíblica, hermanos, viene a nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios. Viene a nosotros a través de la lectura de la palabra de Dios. Vea que en primera instancia viene la fe a nuestra vida. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 1, ¿verdad? Que Dios ha destinado la predicación, ¿verdad? Para salvar al mundo, la predicación de la palabra de Dios, donde Él comunica su mensaje, donde Él comunica la condición del hombre, donde Él comunica qué necesita el hombre para ser salvo. La fe viene a nosotros a través del oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero esa fe viene
Eso no quiere decir que inicia, hermanos. ¿Cuántas personas no escuchan la palabra de Dios? Pero es un escuchar, ¿verdad? De que, como dicen, entra por un oído y sale por otro, porque estamos observando que la fe bíblica es con obediencia. Por eso es que la fe bíblica inicia con obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 17. La justicia de Dios fue revelada en el Evangelio. Por fe inicia con obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos una vida constante en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la fe bíblica viene a nosotros a través del oír la palabra de Dios, y la fe bíblica inicia, hermanos, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero no es solo ahí, sino que es para llevar una vida constante en obediencia a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios que fue dada y que hoy la tenemos a disposición, hermanos, acá en la Biblia, o la tiene usted en la Biblia, ¿verdad? En su dispositivo móvil. Está acceso a todos. Es el libro más traducido en el mundo, el libro más vendido en el mundo, y decía el hermano Byron, el libro también más robado en el mundo. Son datos curiosos, pero que están ahí a disposición, ¿verdad? La fe bíblica inicia con obediencia para que nosotros llevemos una vida constante en obediencia. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, Pedro, hablando a los expatriados de la dispersión, les dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué yo necesito escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué yo necesito obedecer la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado de yo estar congregándome, de yo estar orando, de yo estar perseverando en los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de nuestra alma. Por eso es que la fe dice que esa es la victoria que vence al mundo, hermanos. Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Y esta es la victoria que vence al mundo, hermanos. Nuestra fe. Por eso es que nosotros, a través de este sermón, hermanos, vamos a aprender lo que es la fe bíblica, hermanos. La fe bíblica. Muchos nada más dicen: bueno, usted viva como usted quiera vivir y no pasa nada. Usted obedeció y usted siga tomando las decisiones que usted quiera seguir tomando, siga haciendo el tiempo que usted quiera, es su vida. No es así, hermanos. La fe bíblica son mandamientos de Dios, leyes de Dios, dichos de Dios, expresiones de Dios que tienen un propósito si nosotros lo obedecemos, y es la salvación de nuestra alma. Y Dios prueba. Tenemos muchos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Dios prueba nuestra fe. De hecho, en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia que pasó diferentes circunstancias en cuanto a la división, en cuanto al orden de la asamblea, en cuanto a la inmoralidad. Después, en esa segunda carta, viene una carta para restaurar, para aceptar a aquel hermano que se arrepintió, que fue caído, y que la iglesia debía o debe de aceptar en amor y fortalecer. Les dice Pablo en segunda de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La prueba, hermanos, de nuestra fe es constante. Es un mandamiento que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. De hecho, hoy, hermanos, cuando participemos del pan sin levadura, en Primera de Corintios, recuerde, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32, hay una parte exclusiva ahí que dice: pruébese a sí mismo, y ahora sí que coma, y ahora sí que tome el jugo. Pero tiene que haber una prueba, hermanos. ¿Una prueba en cuanto a qué?
en cuanto a si yo estoy llevando una vida moral correcta delante de Dios, en cuanto a si mi semana ha sido una preparación constante en obediencia a los mandamientos de Dios. Y en fin, hay muchos textos más que pudiera mencionar con respecto a que debemos de probar, a que nuestra fe va a ser probada. Recuerdan otro texto ahí en el relato de los evangelios que nuestro Señor dice que ha pedido o los pidió a ellos para zarandearos, para probar si ustedes están viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento hoy vamos a observar eso. Vamos a observar la prueba de Abraham. Y para entender un poco el contexto, hermanos, Génesis capítulo 17 a nosotros nos enseña que en primera instancia, recuerde que vimos el capítulo 16, si usted no estuvo aquí, bueno, ahí ya está en nuestro Facebook para que usted vaya y también se alimente y se nutra más de la palabra de Dios. Vimos Génesis 16, así como Génesis 15 la semana anterior, pero para hacer un contraste a lo que queremos llegar, en Génesis 17, Dios confirma su pacto con Abraham y viene y le cambia su nombre. Ya ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. He tenido la oportunidad de estar hablando de Abraham, porque estamos hablando capítulos anteriores, entonces está hablando Abraham y siempre escuchando en los sermones, a veces decía Abraham, a veces decía Abraham, pero es el mismo, ¿verdad? En Génesis 17 es donde se le cambia el nombre. Dios establece la circuncisión como señal y Dios promete que Sara iba a tener un hijo. En Génesis capítulo 18, Dios anuncia nuevamente el nacimiento de Isaac. Recordemos que Isaac es el hijo de la promesa. Isaac era el hijo que Dios iba a permitir a través de la unión sexual, ¿verdad?, entre Abraham y Sara. Está también Ismael, ¿verdad?, que fue el hijo de Agar, ¿verdad?, en esa relación que ellos tuvieron. Génesis capítulo 18, también Abraham intercede por Sodoma. Recordemos que Sodoma no era un lugar dedicado, ¿verdad?, a la adoración a Dios, un lugar de reverencia a Dios, sino un lugar que estaba lejos, hermanos, del corazón de Dios. Y la próxima semana un poquito va a mencionar Byron con respecto al reino de Dios y va a hacer algunos paralelos con respecto a eso. Pero en Génesis 20, Abraham enfrenta otro desafío, hermanos, desafíos que enfrenta cuando habitó en una tierra llamada Gerar. Y lo interesante de eso es lo que hemos venido viendo en la historia de Abraham. Dios al rescate, Dios cumpliendo su promesa desde su llamado y Dios lo guarda nuevamente. En Génesis 21 se da el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, ¿verdad? Aquel por medio del cual Dios iba a cumplir su pacto. En medio de esa circunstancia, usted leyendo se va a dar cuenta que Dios despide a Ismael, Dios lo despide conforme a una instrucción divina, y vamos a observar, bueno, más allá en la clase vamos a observar cómo Dios también prometió, cómo Dios cumplió aún en aquel que no era el de la promesa, en Ismael. Fue bendecido y tuvo muchas cosas que vamos a observar en la clase en esta mañana. Con ese trasfondo, hermanos, con ese trasfondo de Génesis 17, breve, ¿verdad? Yo le invito a que lo lea. No toma ni 5 minutos leer esos versículos. Vemos el pacto, las promesas, el nacimiento del hijo esperado. En fin, muchas lecciones que hay ahí. Hoy vamos a ver esto, hermanos, cómo Dios prueba la obediencia. Hay varios aspectos que vamos a estar considerando, pero recuerde que ese es el tema general, la prueba de Abraham, y el tema específico es ese, una fe madura, ¿verdad? Recuerde que la fe viene a través del oír la palabra de Dios. La fe inicia
con obediencia a la palabra de Dios, para que nosotros llevemos una vida constante en obediencia a la palabra de Dios, y el resultado final va a ser la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto a la prueba que tuvo Abraham. La prueba que tuvo Abraham. Vamos a ver una fe madura. Una fe madura lo que hace es responder a la voz de Dios. Una fe madura, ¿verdad? Es aquella que recorre la promesa de Dios. Una fe madura es aquella que respalda la provisión de Dios. Una fe madura es aquella que reconoce la intervención de Dios. Una fe madura es aquella que recibe la bendición de Dios, y una fe madura es aquella que reanuda, hermanos, en el plan de Dios. Así que en primer lugar, una fe madura responde a la voz de Dios. Aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, observamos en primera instancia cómo se nos presenta a través de la escritura esa prueba, hermanos, que he mencionado anteriormente y que he explicado, y que Dios y que cada uno también de nosotros estamos teniendo. Es esa prueba de fe. Recordemos, hermanos, que hay una instrucción que Dios le está dando a Abraham, y esa instrucción es de que tome a su único hijo, hermanos, que tome a su único hijo y lo lleve al lugar que él está pidiendo y haga lo que él le está pidiendo, que era ofrecerlo en sacrificio, hermanos. Eso no era cualquier prueba, hermanos. No era cualquier prueba que estaba poniendo Dios, porque era una prueba a quien él más amaba. Aparte, era algo que Abraham estaba esperando, no de parte de Dios. Lo que él estaba esperando era el nacimiento de su único hijo, a quien Dios le había prometido que iba a bendecir y que en él iba a tener descendencia. Era algo que, como vimos la semana anterior, Abraham le comunicó a Dios y le dijo, bueno, ¿en quién voy a heredar si todavía no tengo ni hijo? Era algo que él estaba esperando, hermanos. Y ahora viene en esta circunstancia, hermanos, en esta prueba, lo que resalto en primer lugar es la respuesta de Abraham, porque estamos hablando de una fe madura, o sea, una fe que está completa, una fe que tiene convicción, que está seguro. Y la respuesta de Abraham no fue ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ofrecer a mi hijo? ¿Por qué si usted me ha mencionado que en él tengo descendencia, por qué? No, Abraham lo que hizo fue decir, heme aquí, heme aquí. Es una respuesta, hermanos. Ahí es donde vemos esa respuesta a la voz de Dios. No es pregunta, sino es prontitud, estar listo a lo que Dios dice. Muchas veces cuando tenemos instrucciones de Dios, siempre hay una pregunta. O por ejemplo, aplicándolo a nuestra vida, tiene que hacer algo, ¿verdad? Aplicándolo recuerden, en nuestro núcleo, la familia de Dios que se reúne en San José Sur, puede hacer esto, hermanos, o hermanos, le encargamos ese trabajo. ¿Pero por qué? No, si usted quiere servir a Dios, usted nada más dice, heme aquí. Es un servicio a Dios. Abraham recibió una instrucción de Dios, lo que tenía que hacer con su único hijo, ofrecerlo en sacrificio, y nosotros lo que observamos es que esta fe madura, hermano, lo que hace es responder la voz de Dios. Esto es, puso atención, se dispuso a obedecer como Dios
le había mandado y respondió sin demora. Eso es una fe madura, hermanos. Una fe que tiene convicción. Responde sin demora. Abraham oyó la voz de Dios y actuó según esa voz. Pero lo que él iba a hacer no era fácil. Versículo 4, al tercer día, dice que alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo con el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí es donde observamos que una fe madura es aquella que recorre la promesa de Dios. ¿A qué me refiero con recorrer, hermanos? Me refiero a que avanzo. Una fe que recorre, una fe madura es aquella que avanza en la instrucción de Dios. Abraham escuchó la voz, actuó con prontitud y avanzó en esa instrucción que Dios le había dado. Dice que al tercer día póngase, dice, hoy estoy mencionando mucho a Byron, es que me recuerdo las clases, métase en la película, dice el hermano, métase en esa película, o métase en esa cena, ¿verdad? Métase en esa cena. ¿Cuál es esa cena? Al tercer día, 24 horas, recordemos que en Génesis capítulo 1 vimos cómo Dios hizo los cielos y la tierra y cómo estableció días de 24 horas. Días de 24 horas, hermanos. Aquí en Génesis capítulo 22, 24 horas más 24 horas más 24 horas caminando con su hijo, ¿verdad? Con sus siervos y con una misión. ¿Cuál era la misión? Ir a ofrecer a su hijo en sacrificio, ir a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y es aquí donde yo veo esa fe madura. Él no se detuvo, él siguió con la promesa, él siguió con la instrucción, que Dios le estaba dando. Pero Abraham menciona aquí en esta sección que él habla a sus siervos y les dice a sus siervos: quédense aquí, ¿verdad? Quédense aquí, porque él también confiaba en las promesas de Dios. Ya habían instrucciones. Bueno, no entiendo, yo veo a Abraham, no entiendo el plan. Él había dicho que en él iba a haber descendencia, iban a haber naciones grandes, él iba a bendecir a su pueblo, y ahora me dice que lo sacrifique. Dios tiene algo, Dios tiene algo, Dios tiene algo. En el versículo 6, tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, mientras él lleva el fuego y el cuchillo, hermanos. Aquí vemos como ambos están subiendo juntos y vemos esa fe madura, hermanos. Esa fe madura que no se quedó en las palabras. Esa fe madura que siguió adelante. Esa fe madura que iba paso a paso hasta llegar a lo que Dios le había mandado. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí es donde vemos que una fe madura lo que hace es que se respalda, hermanos, se respalda en la provisión de Dios. El respaldarse, hermanos, es que se sostiene. Abraham, desde su llamado, había experimentado cómo Dios lo bendice,
cómo Dios también había hecho pacto con él, cómo Dios lo había sacado en sus malas decisiones, y cómo Dios sigue un proceso con él, porque Dios siempre es el que tuvo la iniciativa. El plan no era de Abraham, el plan era de Dios. Y su hijo llega y le hace esta pregunta. Tenemos todo, el fuego, la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba observando todo lo necesario, excepto el elemento más importante, el que iba a ser sacrificado. Y en esa pregunta, hermanos, en esa pregunta es donde donde Abraham, perdón, expresa quién es el que lo llamó, quién es el que lo sostiene, por quién él dejó su tierra y su parentela y caminó en la promesa de Dios y expresó: Dios se proveerá. Hermanos, una fe madura entiende que en medio de la prueba Dios se proveerá, Dios va a suplir, Dios va a estar con cada uno de nosotros. Ellos fueron juntos, hermanos, y Abraham sigue avanzando porque está creyendo en la provisión de Dios. Estamos aprendiendo, hermanos, que una fe madura es ese estado que Dios quiere que nosotros lleguemos. Recuerden Efesios capítulo 4, Dios espera que todos lleguemos a la unidad, ¿verdad?, de un varón perfecto, el cual es Cristo. Es un estado de madurez, no es que seamos Dios, sino que nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestros pensamientos sean a la estatura de lo que leemos en la palabra de Dios, nuestras prioridades. Abraham recibió una orden, actuó con prontitud, avanzó en esa promesa y se respalda en Dios, se respalda en Dios. Por eso es que esa fe madura confía en la provisión de Dios antes de ver. Uno debe de confiar en Dios antes de ver. Muchos quieren ver cosas, hermanos, porque no confían. Pero el Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros no hemos visto el cielo, ¿verdad? No hemos visto lo hermoso que eso ha de ser. Tenemos reflejado en las Escrituras lo maravilloso y lo grandioso que será vivir eternamente. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Pero el Señor dice: bienaventurados ustedes que no vieron y que creyeron. Esto es, viven como yo les he mandado, esperando la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que esa fe madura obedece, no abandona el plan de Dios, se mantiene firme en la instrucción de Dios, en esa fe, ¿verdad? Porque cree en quien sostiene ese plan. Versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado con un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aquí es donde vemos que una fe madura, hermanos, es aquella que reconoce la intervención de Dios. La intervención es donde Abraham escucha esa voz de Dios y se muestra a Dios diciéndole: ya conozco que me temes. ¿Será que Dios, hermanos, y usted en su corazón dice: si Dios pudiera tener esa comunicación de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Él pueda decir de usted y de mí: Jean Paul, ¿verdad? Sé que me temes, sé que vives
confiando. Sé que vives sostenido en mis instrucciones. Sé que nada te mueve de lo que yo he dicho. Es algo que usted y yo debemos de entender en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Recuerde que la prueba, hermanos, práctico es cuando usted y yo recibimos el salario, ¿verdad? Recibimos el salario y usted dice, ay, tengo que pagar esto, pero ya hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Cada uno de vosotros, ¿verdad? Conforme fuimos prosperados, aparte y guarde, dijo en 1 Corintios 16, ahí es una prueba. ¿Por qué? Porque hay una instrucción que ya Dios nos ha dado. Ahí es donde usted y yo debemos de tomar me mantengo en la fe bíblica, me mantengo en las convicciones que Dios quiere, o hago lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. La intervención de Dios está cuando usted y yo decimos, esto es para la obra, para el evangelismo, para que no haya necesidad, para pagar lo que haya que pagar, para seguir avanzando, porque esta es una instrucción que tenemos de Dios y entendemos que va a haber una intervención de Dios. Entendemos que después de obedecer a Dios y de permanecer firme, va a haber una intervención. La intervención de Dios va a estar cuando yo obedezco lo que Él dice. La intervención de Dios va a estar respaldando mis convicciones en la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Recuerde que Abraham dijo, Jehová va a proveer en ese momento. Y él iba con su hijo también sabía que él era. Vienen, solo usted y yo vamos y vamos para allá, ya llevamos 3 días, ¿qué va a pasar? Él era. Por eso cuando usted lee en Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta, versículo 17, dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. Eso quiere decir que en ese instante donde se proveyó Dios, toda la acción, desde los 3 días caminando y en el proceso, todo ese proceso de obediencia, hasta llegar al momento y tener el cuchillo y tenerlo ahí para degollarlo como una imagen de ilustración, para Dios eso fue un sacrificio. Para Dios eso tomó como un sacrificio y Él se proveyó. Entonces, para Dios, Abraham se lo entregó, ¿verdad? Se lo ofreció a Él. ¿Está usted dispuesto a ofrecer su esposo, su hijo, lo que usted más ama a Dios, ¿verdad? A Dios. Son cosas que el Señor nos pide. Recuerdan, hay algo muy paralelo a esto allá en Samuel. Recuerda que era pedido a Dios cuando hizo una promesa a su madre. Bueno, si me das un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a ofrecer, ¿verdad? Para que te sirva, para que te adore. Y eso fue lo que pasó. Nosotros observamos, hermanos, que una fe madura es aquella que reconoce esa intervención divina, reconoce que Dios siempre está ahí en medio del proceso y agradece. Una fe madura está agradeciendo y proclamando que Dios es quien provee, que Dios es quien sostiene. Versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y obedeció y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y es donde vemos
que una fe madura es aquella que recibe la bendición de Dios. Y lo mencioné un poquito en el punto anterior para ir casi que concluyendo, hermanos. El recibir la bendición de Dios lo vemos en el versículo 17. Te voy a bendecir, multiplicaré tu descendencia. Y hoy usted y yo, a través de nuestra obediencia al Evangelio, somos bendecidos por lo que Abraham hizo. Abraham mantuvo una vida en obediencia a las instrucciones de Dios. Dios cumplió su pacto y lo vamos a ver en la clase, cómo Dios cumplió cada una de sus promesas, cómo Él respaldó. Y dice el Señor: por mí mismo he jurado, por cuanto usted ha hecho todo esto, no me ha rehusado, yo lo voy a bendecir. Hermanos, eso es recompensa. Queremos recompensas espirituales. Lo que necesitamos es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Sí, hay momentos, hoy si usted me pregunta, para mí no fue una semana como todo el mundo lo espera. Vienen enfermedades, vienen cosas. Yo hoy quería estar durmiendo, pero yo dije, hay una instrucción, tengo que ser firme, me voy a levantar, agua fría, voy a ir porque hay una instrucción. Y yo sé que hay bendición espiritual, porque cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, suceden cosas maravillosas. ¿Recuerdan al salmista en el Salmo 133, verso 1 en adelante? Donde Dios envía la bendición, el versículo 3 específicamente: cuán hermoso, cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. ¿Usted cree que cuando Abraham iba caminando a él, uy, sí, Señor, voy a sacrificar a mi hijo y voy, gloria a ti, Señor, voy? Abraham, yo lo imagino caminando con tristeza, lo imagino caminando hasta con duda, con temor, pero él no dejó de caminar. Él no paró, él avanzó y avanzó en medio del proceso. Después, ¿qué recibió? La bendición de Dios, hermanos. Versículo 20: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Boz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maacá. Si quieren nombres, ¿verdad?, para próximos hijos, aquí los pueden tomar. Una fe madura, hermanos, para concluir, es aquella que se reanuda en el plan de Dios. Reanuda es que continúa confiando. Tal vez para usted y para mí, bueno, cuando yo leí esto, yo dije, bueno, ¿para qué estos nombres? De hecho, cuando uno lee muchos nombres, bueno, usted va a encontrar eso también en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas. Hay muchas genealogías, o como Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, la genealogía de Jesús, y uno dice, ¿en qué me edifica, verdad, este nombre? ¿O en qué es parte del plan de Dios? Todo eso tiene un propósito, por algo el Espíritu Santo lo dejó ahí. Eso lo que nos está mostrando, hermanos, es que mientras Abraham iba subiendo al monte, Dios ya estaba preparando lo que iba a venir después. Esto quiere decir, hermanos, que una fe madura entiende que el plan no es de él, el plan siempre es de Dios, y uno se mantiene en ese plan. Ya pasó esto, démosle vuelta a la página
y hay algo que va a venir más. Eso es lo que significa, hermanos, esto. Eso nos enseña una fe madura, hermanos. La fe madura responde, hermanos, a la voz de Dios. Observamos que responde, prontitud, está alerta, no pregunta, sino actúa conforme a lo que Dios dice, se recorre, ¿verdad? Recorren las promesas de Dios, se mantienen. Después de 3 días, Abraham se mantuvo y llegó hasta donde Dios quería que llegara. Se mantuvo, recorrió en la promesa de Dios, respalda la provisión de Dios en la respuesta que Él le da a su hijo Isaac. Dios se proveerá. Dios es el que provee. En medio de las circunstancias, hermanos, de nuestra vida, a veces pasan cosas. Uy, ¿cómo va a hacer con esto? Dios proveerá. Dios va a hacer. Dios va a hacer, así como dijo Abraham. Reconoce la intervención de Dios en nuestros triunfos, que no son nuestros, porque es Dios quien gana las batallas por nosotros, quien nos saca adelante, quien saca adelante nuestro matrimonio, quien saca adelante nuestro trabajo, quien saca adelante nuestras asignaciones. Hermanos, es Dios, es la gracia de Dios en nosotros. Reconocemos la intervención de Dios. Sin Dios yo no soy nada, yo no puedo hacer nada sin Él. Un simple reconocer a Dios, hermanos, es algo que puede captar la atención de un compañero de trabajo. Es algo que puede captar la atención de un familiar, porque lo tenemos en prioridad. Tenemos una fe madura. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios y continuar, reanudarnos en ese plan de Dios. Vimos entonces que Abraham levantó su mano cuando Dios lo llamó, pero Dios, ¿qué hizo? Levantó su voz en ese momento. Abraham llevó a su hijo al altar, pero Dios puso un carnero en su lugar. Abraham demostró su temor a Dios y Dios confirmó las promesas que tenía para con él. Una fe madura entonces escucha. Una fe madura atiende con disposición. Una fe madura confía. Una fe madura espera. Y lo más importante, hermanos, es que imitemos esa fe de Abraham. Es un ejemplo para nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Es posible. Lo que Abraham hizo no es algo que nosotros no podamos hacer. El seguir perseverando en la doctrina de Cristo, hermanos, no es algo que Dios nos haya pedido que no podamos hacer. De hecho, si estamos aquí es porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, sabe que usted y yo tenemos las capacidades, los dones, el talento para que la gracia de Dios sea vista en nuestra vida y los demás glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Porque el fin de todo es eso, hermanos, que Dios sea glorificado a través de la obediencia suya y a través de mi obediencia. Dios nos dé las fuerzas, hermanos, y la valentía para caminar con fe. Esto es, con obediencia al plan de Dios. Dios les bendiga.